ahora sí. En principio, agradecerles a los organizadores y a las personas presentes. Celebrar también esta instancia de encuentro en el marco de algo que nos moviliza, que nos hace replantear muchas acciones en nuestra vida y que no es suficiente eso, sino que queremos seguir construyendo con otros que a lo mejor no piensan tan igual, objetivos en común. Así que gracias por darse esa oportunidad también, porque creo que es de gran valor. Esta mesa un poco fue pensada en el camino que quienes estamos aquí transitamos en nuestras vidas. Cada uno va a ir presentándose y va a ser también interesante poder ir llevando las aristas, ¿no? de personas que hemos transitado lugares del mundo muy distintos, historias tan diferentes, pero cómo nos atraviesa, como dice el título, esa periferia construida, que a veces no es tan periférica desde lo demográfico, sino que son barreras de acceso y son interseccionalidades que nos pasan por el cuerpo. Y quería tomar para iniciar este debate un concepto de un libro de un escritor argentino, una persona de esas periferias también, que se llama César González, que en su libro El fetichismo de la marginalidad habla de cómo el sistema se apropia de esto mismo que construye como un cúmulo de vulnerabilidades y hace su representación de esta en los distintos sistemas culturales, en los distintos sistemas educativos, y sin dudas también esto se reproduce a nivel global cuando vemos las instituciones, cuando vemos el capital y el trabajo, y cómo este detalle de quiénes somos los terminan contando los poderosos, los que gobiernan, los que nos someten, y a su vez construyen todos los discursos de odio, construyendo estos sujetos peligrosos, estos sujetos, sujetas imposibles de pensar en el tránsito de la normalidad de sus vidas. Y creo que acá las experiencias que tenemos es que existimos más allá de lo que les pese a muchas personas poderosas, y existimos más allá de los espacios que también nos han negado y que hemos logrado recuperar desde consolidar nuestra identidad y desde poder encontrarnos en comunidad, para mirarnos, para reconocernos, para escucharnos, como decía hoy la compañera Ornella, sin viajar tan lejos, en nuestros propios barrios, dándonos la vuelta del costado y no solo en la aspiración social. Y creo que hoy vamos a contar un par de historias que cada una, yo como moderadora voy a ir metiendo algún bocadillo seguro, porque no me puedo quedar afuera de las historias maravillosas que tienen para contarnos. Así que nada, espero que lo disfruten también, y va a haber una instancia también para preguntas y demás. Vamos a arrancar, ¿sí? Interrumpo un segundito, perdonad, para leer, ahora después, muchísimas gracias Vanessa por esta introducción, leeré la pauta de curas que tenemos. La voluntat és generar un espai segur i inclusiu que propicia la construcció col·lectiva i un clima de respecte mutu en tots els espais de les jornades contra l'extrema dreta i el sistema de l'odi. Els nostres diferents contextos i privilegis poden afectar-nos o ser dolorosos, pel que demanem que el vostre compromís en el compliment d'aquestes cures bàsiques. Parem atenció i intentem evitar qualsevol tipus de violència psicològica, verbal i o física. Tampoc s'admet comentaris o actituds sexistes, racistes, capacitistes, classistes, edadistes, islamòfobes, LGTBI-fòbiques, xerofòbiques ni qualsevol tipus de discriminació. Escoltem activament les propostes, intervencions de les altres persones, i si tenim un dubte o hi ha alguna cosa que no entenem bé, li preguntem a l'organització. En aquest cas, jo o les meves companyes. Si no ens trobem bé, podem buscar un espai allunyat i jo demanar a una persona que ens sentin més còmodes que ens acompanyi. És important respectar les consignes i sobretot els horaris, per una bona dinàmica de desenvolupament de les diferents accions. També cal respectar el temps d'intervenció i que les preguntes no s'allarguin més de 3 minuts, per tal de respectar les altres persones que volen intervenir. Moltes gràcies.
Gracias, Kinem. Gracias por el curro de un trabajo tremendo que vienen haciendo los compañeros a todo el instituto. Tenemos unas preguntas organizadoras del debate que vamos a ir intentando problematizar, no resolver porque no son fáciles de resolver, y que son las experiencias propias, y luego vamos a dejar abierta a según cada punto un debate entre los panelistas y al final de la charla un debate con ustedes y las preguntas que quieran plantearnos. En primera instancia habíamos pensado en esta pregunta que se nos viene a quienes no lo entienden y quienes no lo viven, que es cómo se organizan comunitariamente, socialmente, y se mantienen unidas las comunidades en las zonas periféricas, donde todo es más disperso en comparación con las ciudades, incluida también los propios estamentos, ¿no?, de gobierno y demás. Así que vamos a ir respondiendo acá como estamos ordenados. Estela, Chaima, Joel y Roselia. ¿No? No funciona. Bueno, me ha tocado comenzar. Yo soy Estela y yo soy de AMRA, que es una asociación juvenil liderada por mujeres negras, entre otros muchos colectivos que tienen también el antirracismo como forma de trabajar de manera interseccional. Nosotras somos de Hospitalet, que creo que más o menos os puede sonar a todas, que es una ciudad que está muy cerca de Barcelona. Es una ciudad de origen migrante, creada por las migraciones nacionales en los años 20-30, gallegas, extremeñas, andaluzas, que os voy a contar, y revitalizada y mantenida, hemos mantenido la alegría en la ciudad por las migraciones transnacionales de los años 90-2000. Migraciones latinas, africanas y asiáticas y lo que me dejaré por el camino. Tenemos una peculiaridad que, córtame cuando sea, porque yo hablo que no veas. Córtame. Tenemos una peculiaridad y es que estamos muy cerquita de Barcelona. Estamos muy cerquita de Barcelona y esto hace que la capacidad de autoorganización de los jóvenes sea mucho más complicada, porque Barcelona tiene esa cosa centrifugadora, ¿no?, que es mucho más atractivo autoorganizarse en Barcelona, mucho más atractivo y mucho más fácil, porque en Barcelona se centraliza efectivamente la visibilidad, el poder de tener voz, de poder tomar decisiones y participar en espacios políticos con una incidencia política real y, sobre todo, la plática. Además, otra peculiaridad que tenemos es que es un contexto precarizado hasta el más allá, pero también demonizado y criminalizado. Y no solo se criminaliza el territorio, sino que también se criminalizan nuestros cuerpos. Y digo nuestros cuerpos porque se criminalizan los cuerpos racializados, y si entramos en depende de qué criminalizaciones, pues los cuerpos musulmanes, los cuerpos masculinos racializados, los diferentes tipos de criminalización. En este contexto, pedir a los jóvenes como tener esa capacidad de autoorganización que en realidad nos han quitado, porque es que nos las han quitado, nosotras lo consideramos muy injusto, pero es lo que hay. Pero es muy necesario también. Necesitamos hacerlo, porque es la única forma de romper el círculo vicioso de odio que se prolonga con los discursos de odio que tienen una intencionalidad política y una intencionalidad social, como todas sabemos, que es continuar demonizándonos, criminalizándonos y exotizándonos. Pero ante esa perspectiva de esa capacidad de autoorganización como más formal, más visible, más organizada que nos han quitado, continúa habiendo una comunidad que se organiza de manera informal con saberes no blancos que se invisibilizan activamente y que tenemos que poner en valor. Y justamente ahí es donde nosotras, con todo el ecosistema en el que trabajamos, que desde luego no lo hacemos solas porque no podríamos, intentamos visibilizar esa incidencia, porque eso también es incidencia política. Esas redes de apoyo súper informales entre vecinas que no se escuchan, que no se ven, esas son las redes de apoyo que nos mantienen y nos
permiten sobrevivir y seguir en el día a día. Con lo cual, sobre todo creo que es muy importante ponerlo encima de la mesa ante todo, sobre todo para hacer lo que decía Vanessa, de un poquito desmontar esa idea de periferia como una cuestión territorial, que tenemos. Y ya, se lo dejo a Shaima. Hala. Bueno, ¿qué voy a decir yo después de ella? Una crack. Pues yo me llamo Shaima Rashdi, soy hija de inmigrantes marroquíes, pero nací en Barcelona. Concretamente crecí en el barrio de la Mina y vivo en el barrio de la Mina, que está en San Adrián del Besós. Y bueno, yo también voy a dar un poco de contexto histórico, ¿no? Porque muchas veces es eso, la periferia no es que nazca porque simplemente esté en el extrarradio, sino porque también se crea, ¿no? A través de lo que ha sido, ¿no? Históricamente y actualmente. Como, bueno, no sé si sabréis, el barrio de la Mina nace de las barracas, ¿no? Del campo de la Bota, que estaba justo al lado del mar, ahí en el Fórum, que básicamente fue la llegada en los años 60 de familias de Andalucía, sobre todo muchas familias gitanas, y que luego, pues cuando llegaron los Juegos Olímpicos, se dieron cuenta que tenían que poner guapa la ciudad y apartar todo lo feo. Y ahí es cuando crearon el barrio de la Mina, un barranquismo vertical súper mal hecho, rápidamente hecho y demás, sin infraestructura, sin hospital, sin escuelas y demás, y metieron ahí a cientos de familias, pues ahí, ¿no? De forma lejana a la ciudad. Esto obviamente, ¿no? Todas las ciudades que se crean, ¿no? De forma rápida, de forma para solucionar un supuesto problema porque se criminaliza esa parte de la población y demás, pues al final tiene una consecuencia que se va arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, la periferia muchas veces no es solamente una cuestión de infraestructura y proyectos, que hoy en día, ¿no? En San Adrián pues hay como muchas cosas innovadoras y demás, igual que en los hospitales que igual están llegando un poquito más, no sé qué, pero sobre todo es muchas veces la capacidad de transformación y voz de las personas que habitamos esos sitios, la visibilidad y la narrativa construida desde nosotros. Este concepto de las periferias, es que los barrios segregados, que los guetos y demás, suele ser algo construido desde fuera de los mismos barrios. Suele ser estudios, muchas investigaciones, pero luego la voz, ¿no? De los que habitamos estos barrios pues no suele ser escuchada para poder transformar. Y muchas veces es eso, no es solamente una cuestión de infraestructura, sino también el derecho como tal de las personas y derechos básicos. Entonces, en cuanto a la comunidad, es algo que compartimos, ¿no? Delante del silencio institucional, delante del silencio histórico de las personas, ¿no? Que somos de estos barrios, que es como tú dices, ¿no? Hemos tenido la herencia del sur, ¿no? Antes era el sur de España, ahora somos el sur global. Bueno, como veas el mapa, igual no somos el sur como tal, pero bueno. Los que hemos, ¿no? Heredado al final todo lo que ya estaba mal hecho y demás, y que al final hemos visto una necesidad de autoorganizarnos, de crear esa comunidad, que no es una comunidad que está creada y ya está, sino que se construye cada día, ¿no? Entonces, hablando de, por ejemplo, el ejemplo de las organizaciones, de recursos y demás, hace unos días estaba hablando con unas mujeres marroquíes que tiene una asociación justo en el Besós, porque nosotros hacemos frontera con el Besós, pero muchas venimos de la Mina. Yo estudié, por ejemplo, en el Instituto Barri Besós, etcétera, etcétera, porque estamos ahí. Y me contaban, sí, o sea, la organización, hacemos muchas cosas y demás, pero lo que pasa es que nos faltan espacios, nos faltan recursos, nos falta información, nos falta que nos hagan caso y demás. Y al final pues cuesta muchísimo que las organizaciones crezcan si no eres de la ciudad, ¿no? Y no tienes ese contacto y esos recursos de la ciudad. Entonces, pero aún así, ¿no? El hecho de que estemos autoorganizadas y que no tengamos como un peso como organización no significa que no tengamos impacto entre los vecinos. Y luego nacen, ¿no? Esos ejemplos, ¿no? De cómo construimos las comunidades desde nuestros barrios, pues estas realidades culturales que muchas veces no están ni representadas, ni bien vistas, ni honradas. Mi madre empezó como a contarme, porque ella es vicepresidenta de esta asociación, empezó a contarme ejemplos y yo también empecé a recordar desde mi infancia hasta ahora, ¿no? El hecho de que la mezquita del barrio, cuando algo falta, ¿no?
alguna familia, podamos poner todos dinero para poder ayudar a esa familia, el hecho de que aún hay esa confianza de que si alguien no sale del colegio, pues pueda hablar con la madre y llevarse al niño a la casa, el hecho de que se hace una cosa que se llama Darets en Darija, que es básicamente el poner dinero cada una de estas, sobre todo mujeres autoorganizadas y sobre todo mujeres migradas o racializadas, eh, poner dinero cada una, cada mes, y que cada mes se lo lleve una, el total, para poder costearse, por ejemplo, el dinero del material, poder costearse, por ejemplo, el viaje para ver a sus padres y demás, y muchísimos más ejemplos que podría también enrollarme un montón, que yo también me enrollo un montón, pero muchísimos ejemplos de cómo ante el silencio en cuanto a necesidades básicas, ya sean vivienda, trabajo, etcétera, etcétera, cómo nos autoorganizamos desde el barrio para nosotras mismas protegernos o darnos esas oportunidades. A nivel laboral, por ejemplo, cuando hay grupos de WhatsApp creados, sobre todo por las madres, que suelen ser como el sustento, eh, que cuando una sale de un trabajo y sabe que la otra necesita un trabajo, mira, pues yo te paso este trabajo, ¿no? Tema vivienda, cuando hay algún tema de habitacional también, pues mira, yo te voy a alquilar esta habitación tal, te voy a poner buen precio porque sabemos que la cosa está mal. O puedes quedarte, si pasa algo urgente, pues X temporada con nosotros. Entonces, estas como, ¿no? Esa respuesta, ¿no? De comunitaria que tenemos frente a la falta, ¿no? Como decía antes, de atención a nuestros barrios y en este caso, bueno, a la periferia. No me enrollo más. Qué guay. Soy un poco afónico. Soy un poco afónico, pero hablando de lo que decía la Shaima, estoy un poco afónico de parar un desahucio. o sea que enlazando con lo de la Shaima, qué guay. O sea, sobre todo muchas gracias al Instituto de las Igualdades y sobre todo a esos maravillosos ponentes, mis compañeros, por crear estos espacios que creo que son súper importantes y poner la periferia en el centro, ¿no? Como se llama la mesa. La comunidad, yo creo que la comunidad es una palabra súper bonita, pero también súper necesaria, porque sin comunidad no hay barrio, ¿no? Y sin esas redes que creamos los vecinos, como puede ser parar un desahucio o como puede ser un sindicato de vivienda, no existiría como esa red humanitaria, ¿no? de recursos para que podamos vivir mejor y en una Barcelona de clase obrera, ¿no? Lo que yo vengo, como quien me ha presentado, que es Raíces de Periferia, es un proyecto que yo creé en redes sociales, que era un proyecto, un altavoz para reivindicar la realidad de mi barrio, que yo vengo de Torrebaró, de ese barrio que cuando se hablaba de él solo se veía violencia y se veían titulares de noticias. Pero yo con este proyecto lo que reivindicaba era la esencia de mi barrio, lo que reivindicaba era que salía un titular, pero yo hacía un vídeo en redes sociales, no desmintiendo el titular, pero diciendo, sacando a mi vecina, tendiendo la ropa o contándome la historia de lo que sea. Yo creo que también la importancia de dar voz a nuestras vecinas menos conocidas, porque pueden haber muchas figuras históricas de mujeres, de personas, de personajes históricos que han hecho muchas cosas en los barrios, pero yo creo que siempre reconozco mucho el sector de personas que no son conocidas en los barrios y que día a día están remando, ¿no? Y sobre todo yo también, por ejemplo, cuando digo referentes que tengo en Nou Barris, que es de donde yo vengo, por ejemplo, mi madre, ¿no? Por ejemplo, mi madre ahora mismo es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Torrebaró y hace 2 años paró la Avenida Meridiana por reivindicar el autobús en mi barrio. No sé, y venimos de unas periferias, es una palabra muy mala, ¿no? Pero marginadas. Y quizás no, pero quizás contrarrestamos la palabra marginada con comunidad o con hacer barrio. Pero, y todos estos servicios que nos faltan o que nos sobran, el hacer comunidad, yo creo que es el acto más político que hacemos cada día, ¿no? Y yo creo que esta frase me identifica mucho a mí. Y que yo creo que es súper importante el crear red, estos espacios, ¿no? Y seguir recordando de dónde venimos y la memoria histórica, ¿no? Porque las periferias son, con lo que hablábamos antes con Shaima, ¿no? Que las periferias son Torrebaró y siempre lo hemos hablado con gente de aquí, ¿no? Que también son el Raval,
porque las periferias sociales, ¿no? Y yo creo que eso, que estoy súper contento de estar aquí y muchas gracias por el camino. Bueno, hola, yo soy Rosalía, realmente Rosalia. Yo soy de Andalucía, específicamente de la provincia de Almería. Y bueno, yo pertenezco a la Asociación de Biznegra, que supongo que habrá gente que la conozca o gente que no. Y nosotros somos una asociación que nació en el año 2020, en el contexto de la pandemia. Es decir, nos fundamos en el mes de enero. En marzo, como todos sabemos, nos encerramos. Y lo positivo de eso es que al estar cada una en una parte de Andalucía podíamos hacer reuniones, hacer encuentros virtuales obviamente, y fue lo que forjó, fue la base de todo. Bueno, como estoy diciendo, soy de Andalucía, que es la tercera comunidad, si no me parece, la tercera comunidad más grande de España y una de las más con más población, con cerca de 9 millones de habitantes, es decir, casi una quinta parte. Y bueno, en Andalucía, aunque haya gente que lo desconozca, siempre ha habido gente negra. ¿Qué pasa en relación al tamaño, a las provincias y todo? Pues ahora mismo es como... ¿Se me escucha? Vale, ahora mismo es cuando estamos teniendo conexión entre las distintas provincias, que somos 8, y siendo de Almería, que es una de las provincias más desconectadas de Andalucía, es decir, para ir a Granada es 1 hora y cuarto en coche, en bus son 3 horas, para ir a Málaga en bus son 5 horas, es decir, físicamente puede estar cerca, pero en cuanto a tiempo está muy lejos. Es decir, para ir a la provincia de Málaga, que son en coche aproximadamente 2 horas, 2 horas en coche, en bus son 5, y para ir a Madrid en bus son 7, así que para ir haciendo los cálculos, ¿no? Ahora, Almería podemos decir que es la periferia de las periferias, y me voy a centrar sobre todo en ella, porque es la que más conozco, aunque no quiere decir que la otra no suceda o que no sea bastante similar, pero bueno. Dentro de la provincia de Almería, la conexión ya de por sí es nefasta. Podría decir que dentro de la periferia hay más periferias aún, en las que no todo el mundo puede verse incluida y no tiene acceso a cosas básicas. Digamos, yo soy de Ejido. Ejido es un municipio que está en el poniente almeriense con una gran extensión de invernaderos, el mar de invernaderos que todos conocemos, en el que, digamos, una de las barriadas, que es en la que vivo yo, para ir a la biblioteca, puedes estar esperando el autobús 2 horas. El núcleo urbano está, podemos decir que a 12 kilómetros, pero la espera son de 2 horas. Esto crea aún así una desigualdad territorial dentro del municipio mismo, sin ir más lejos, o para ir al hospital. El hospital también se encuentra a 10 kilómetros, pero si tú te pones malo o te pones mala, no puedes acudir a la hora que quieras, tienes que esperarte al primer autobús de la mañana para poder acudir y que se te atienda, y por eso estoy diciendo que la desigualdad territorial. O si no, escoger un taxi, poder llegar y que te atiendan. ¿Qué pasa? Que los taxis tampoco son baratos. Incluso, si hacemos la comparación de precios, podemos llegar a ver que hay billetes de avión que cuesta lo mismo que coger un taxi de un municipio a otro. De Almería capital a ir a Roquetas de Mar, que pueden que sean 30 kilómetros aproximadamente, te puede costar un taxi perfectamente 70 euros, algo totalmente desproporcionado para la economía que tiene la provincia y sobre todo los municipios que hay ahí, porque ahí todos se dedican a la agricultura, al campo, ya sean almacenes, en invernaderos, cualquier cosa. Luego también tenemos lo que sería, lo que he dicho antes, las personas que están fuera de la periferia, que no se les tiene en cuenta directamente, porque si yo estoy diciendo ahora mismo que yo estoy en la periferia de la periferia, pues estas personas están aún más. Son personas que viven en el extrarradio de esas periferias al cubo y que no tienen un acceso más limitado que los demás. Y bueno, en cuanto a las comunidades, sí es verdad que creo que las redes sociales han hecho mucho y han hecho que podamos conocer. Yo hasta hace 2 años creo que era, no conocía a gente gente negra que se organizaba en asociaciones colectivas. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba no las conocía, y Córdoba es una provincia de la misma comunidad. O directamente el ir a Jaén y no saber más o menos por dónde moverte. A día de hoy con las redes sociales eso iba ayudando bastante, y es lo que hace que también
haya un poquito más de resistencia, de apoyo e incluso ir compartiendo lo que viene siendo la vivencia, que son similares, aunque estemos cada uno en un territorio diferente. Ya saliéndome un poquito más de Andalucía, lo que me gusta mucho de este tipo de encuentros o jornadas, que por cierto, muchas gracias, que creo que no lo he dicho, es que nos vamos conociendo aquellas asociaciones o colectivas que estamos en las periferias y que siempre tratamos los mismos temas y que parece que muchas veces no se nos escucha o que no se nos tiene en cuenta porque no estamos en Madrid o en Barcelona. Ahora, ¿qué pasa? Que estando en la periferia, o sea, la palabra que más voy a decir hoy, lo siento, estando en la periferia, muchas veces no sabemos qué hace el otro y resulta que son cosas totalmente similares a las que estamos haciendo, pero no sabemos la existencia del uno y del otro. Bueno, hoy la vamos a conocer a las existencias, porque ahora la pregunta que viene es, ¿cuáles son las acciones concretas que desde nuestros territorios hemos hecho? Así que un poco se pueden repartir para que no vayamos de vuelta por el orden. Continúo yo y termino, ¿no? Ir diciendo cuáles son las acciones concretas que ante esta realidad que hemos vivido planteamos desde nuestros espacios. Vale. En lo individual yo creo que es bastante parecido. Bueno, en lo individual comencé un poquito más joven. No tengo mucho recorrido en lo individual, pero luego, por ejemplo, lo que he dicho, en Vinegra sí es verdad que hacemos incidencia política bastante. Sobre todo lo que hacemos últimamente es acompañamiento en distintos, o sea, acompañamiento ya sean jurídicos, administrativos, en cualquier tipo de situación que podamos estar, porque esa es la clave para nosotras, ¿no? Siempre explico, Biznegras es como si fuese tu hermana mayor, siempre va a estar ahí y va a intentar sostenerte, ¿no? Ahora, sí es verdad que lo que recalco es el tener primas. Esta hermana mayor tiene primas en las que también puede apoyarse y no ser el único, o sea, y no ser el sustento de todo el mundo sin agotarse a sí misma. Entonces, no sé qué más puedo añadir. Súper. La pregunta era, ¿qué tipo de acciones hacemos? Vale. Como os contaba antes, claro, yo a nivel barrio, sí que es verdad que he estado como envuelta, ¿no?, en las organizaciones más de barrio, sobre todo de madres, marroquíes y demás. Y ya desde muy pequeña yo iba ya haciendo ese rol típico que muchas veces nos toca a las hijas de inmigrantes, de mediadora lingüística, de mediadora para ayudar, ¿no?, a acompañar a una señora para tal cosa. Y a medida que he ido creciendo, ¿no?, me he dado cuenta que precisamente el cambio también empezaba no solamente desde el barrio, sino también desde fuera del barrio. El día en el que yo me di cuenta de que ya no estaba en un cubo, porque muchas veces uno, ¿no?, cuando está en estos barrios tan alejados de todo, cuando te atraviesa una carretera como la que tenemos nosotros, la C31, que parece que seamos un cubo lejano de la ciudad y demás, sientes, ¿no?, pues que la realidad se acaba ahí. El día que pisé, ¿no?, en la ciudad, por así decirlo, se me abrió un mundo. Crucé la frontera literal invisible que hay. Y ahí es cuando empezaron también otro tipo de cosas para poder devolver al barrio, ¿no? La existencia en sí de nuestras organizaciones o la existencia en sí de nuestras personas en organizaciones que trabajan para migración, para mujeres, en la incidencia política, el llevarlo, nuestra voz, nuestra narrativa, nuestros barrios, dignificarlas, en medios de comunicación, en otros espacios, trabajar para lo que es nuestro barrio desde la ciudad, que es donde se mueve el cotarro, por así decirlo, como se diga, es una forma también, ¿no?, de construir al final y de volver a la comunidad. Y es algo que me di cuenta el día también en que me fui a la universidad. Yo de lo que contaba, todo en el barrio, tal, no me iba muy lejos. Y el día que fui a la universidad y que estudié encima la autónoma adrede, pues me quedaba 1 hora y pico hablando de transporte, 1 hora y media para llegar a la universidad, con 40.000 transbordos, igual que hoy para llegar aquí, la mayoría, que hemos tardado 45 minutos, ¿sabes?, para llegar aquí, la mayoría, o más. Y llegué a la universidad y de repente cojo y digo, sí, yo me llamo Shaima y vengo del barrio de la Mina. Ay, madre mía, las caras, madre mía, que bueno, las preguntas, las caras, todo el mundo se imaginaba ya el vaquilla, los narcos, se imaginaban, vamos, todo el constructo, ¿no?, en el imaginario colectivo que se ha creado, ¿no?, de estos barrios,
en el sentido de ya sea a través de la película, ya sea a través de los medios de comunicación, que al final son los productores del odio, del discurso del odio, de la estigmatización, ya sea del migrante, ya sea de cualquier colectivo, ¿no? Que estamos estigmatizados en ese sentido. Entonces ahí me di cuenta, ¿no? Que esa gente me estaba mirando, y eso que se considera muy antifaz, por eso me fui a la autónoma, me di cuenta de que había unas gafas que las tenían con ese filtro y que nació de mí, ¿no? Porque al final el activismo sale de ahí, ¿no? El tener que cambiar esa misma imagen. ¿Cómo me vas a decir tú eso de mi barrio? Cuando yo en mi barrio estoy mejor que en cualquier parte. Yo me siento más segura cuando llego a la mina, que me conoce todo el mundo, y prima no sé qué, con los gitanos que ve como si fuese una más, te protejo por aquí, la vecina saludando, demás y demás, que en Barcelona en sí muchas veces. Entonces ahí, ¿no? Nació como esa necesidad de empezar a realmente que esas investigaciones que decíamos antes, que quedaban muy así de, sí, porque esta gente tiene mayor tasa de abandono escolar, bla, 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 no solamente sea estadística, sino que sea una cosa que pueda llegar a trabajar en ello para poder cambiarlo. Y ahí empecé trabajando en el pueblo gitano por casualidad, en un proyecto, luego trabajé con migración, con mujeres, ahora estoy en el proyecto Prometeus, no sé si lo conocéis, que es un proyecto de Pla de Barris, que básicamente yo soy una de las jóvenes Prometeus, que está en los institutos con mayor abandono escolar, ¿no? Está ahí en Nou Barris, está en la Verneda, está en el Besós, etcétera, etcétera, en diferentes barrios que con este índice, ¿no? Y, y empezar, ¿no? Pues a realmente trabajar en cambiar las cosas para el barrio, desde la ciudad, desde esos recursos, ¿no? Que nos falta, pero para el barrio. Y creo que la existencia que estamos teniendo hoy en día y el día de hoy, que estemos aquí todas sentadas desde nuestras realidades, ya es ese trabajo, ¿no? Hacia la comunidad. Entonces, no sé, eso es como un poquito la idea que hago llegar, no sé si estáis de acuerdo. Le vamos a aplaudir a todos, parece, a todos. Hombre, esto es como Alcohólicos Anónimos. Hola. Sí. Bueno, mi experiencia en la uni ha sido la misma que Chaima. O sea, yo también llegué a la UB, a la Facultad de Derecho, encima, fatal todo. Y yo estoy acostumbrada, claro, o sea, yo he crecido en Florida. Florida, o sea que... ¡Florida! Entonces... No lo conocemos como en Florida, a ver. Es Florida, o sea que... Es que no... Es que escúchame, te lo puedo explicar, pero es que no. No lo vas a entender. Hay que vivirlo, Hay cosas que es chulería de barrio, es que no lo puedo. Pero no, pero, o sea, yo llego, encima yo estoy acostumbrada a ir a un instituto donde yo es que yo era la mayoría, porque es que nada más que había un blanco. Éramos todos, cada uno de su padre y de su madre, y un blanquillo ahí que decía en el payo. Y una blanquilla que era la paya, y ya está. Entonces, claro, nosotros siempre hemos utilizado el mora, el negra, el chipi, cosas, o sea, yo en mi barrio tú le preguntas a alguien de dónde eres y te dice soy chipi. Que tú dices, con la connotación negativa que tiene la palabra fuera de nuestros espacios, que la tienen y es una connotación negativa real que tiene un impacto social. Pero para nosotras ha sido una forma de protegernos de lo que nos íbamos a encontrar fuera mañana. Yo, por ejemplo, es que, perdona, pero me ha conectado con, por ejemplo, cuando van a los institutos o a los espacios como superformativos y le dicen a los críos, no tienes que decir mono, no tienes que decir negro, no tienes que decir chipi, no tienes que decir, es verdad, no tenemos que decirlo, pero es que no tiene que decirlo el crío, es que no tiene que decirlo nadie. Mientras, latino, mientras, sí. Mientras que lo diga la gente que no es como nosotros, con todos los privilegios y lo utilicen para demigrarnos, es la única forma que tenemos de protegernos. A mí, o sea, yo en clase, de que tengo 3 añicos hasta que encima hice todo, hasta que tuve 17 que fui a la universidad, todo el rato era la negra, la negra, la negra. Y cuando llegué a la universidad, lo primero que me dijeron fue puta negra. Y lo primero que hice, por aquí, vamos a ver, tú me vas a venir a decirme a mí, ¿qué? O sea, ¿con qué? ¿Qué me puede doler? Nada, absolutamente nada. Llevo 17 años de mi vida escuchándolo y teniendo herramientas para poder defenderme. Y herramientas que puedo verbalizar tan bien y tan pulcramente como tú. Con lo cual hay formas de protegernos y herramientas que pasan por nosotros, que solo nosotros podemos decidir cuándo dejar de utilizarlas. Y creo que esto es muy importante cuando hablamos sobre antirracismo y sobre discursos de odio, porque muchas veces el discurso político imperativo que pasa por un buenismo, una pulcridad
discursiva, no tiene en cuenta que también son herramientas para los que lo sufrimos. Y ahí, esto me he ido por los laureles, toma que toma. Y dentro de eso, justamente también fue en la universidad, un poquito antes. Fue cuando en el instituto, cuando nos dimos cuenta que pasó, no me acuerdo, lo de George Floyd no fue, porque George Floyd fue en 2020, ¿verdad? Pero pasó algo antes, 2 años antes. Bueno, cómo no, a un negro lo mataron. O sea, pasó, quiero decir, uno de los muchos. Y que hubo mucho revuelo. Y eso, al final, quieras o no, te duele. O sea, a ti te duele porque crees... a mí y mi tío lo mataron en Hospitalet, en Florida, la policía. O sea, quieras o no, es algo que dices, concha, esto me puede pasar a mí, al que yo tenga o al que yo ya tengo. Y eso gestó una necesidad de hablar y de ordenar mis ideas. Una necesidad que al final nos fuimos contagiando las unas a las otras e intentamos crear un colectivo que se llamaba, agarraos, Vicar. Horrible, el nombre horrible, nos salió colectivo antirracista. Pues Vicar, somos antirracistas, colectivo antirracista. Y total, nosotras con toda nuestra buena fe intentamos sostenerlo, pero luego vino la realidad, la precarización, el ser chicas que nos han dicho que tenemos que estudiar, que tenemos que estudiar, que tenemos que estudiar, pero también vivimos en un sistema donde no nos pone nada fácil a ciertos cuerpos poder acceder a sistemas educativos superiores. Con lo cual, mis amigas y yo nos veíamos precarizadas hasta no poner una con un desahucio, otra que su madre limpia más escaleras y hoteles que no la ha habido. Otra que tiene que empezar a trabajar ya de ya porque todos los hoteles y escaleras que limpia su madre no son suficientes para pagar lo que tiene que pagar, para comer y para pagar la luz, el agua y el gas. Y que os voy a contar que no sepáis. Dentro de eso teníamos que ir a la universidad porque tenemos que ir a la universidad. O sea, ya como una cuestión política. Tenemos que ocupar espacios. Dentro de eso nos vimos sobrellevadas por todo y al final eso se quedó en nada. Pero esa cosquillita seguía aquí, seguía aquí, seguía aquí. Experiencia personal, yo en la universidad entendí lo que era ser negra fuera de Florida. Entendí lo que era ser negra fuera de Hospitalet. Entendí cómo me leía la blanquitud, porque yo en realidad pues no lo sabía. O sea, en realidad yo iba al centro, con mis amigas la liábamos un poquito y luego nos devolvíamos para Hospitalet, porque era lo que sabíamos hacer. Pero cuando yo tenía que estar de lunes a domingo, porque era de lunes a domingo, viniendo a Barcelona cada día, porque tenía que trabajar en el Intimissimi, que yo estoy en el Intimissimi hasta aquí, ya no lo puedo ver, teniendo que ir a trabajar en el Intimissimi, tendría que ir a la universidad, todas las cosas así, no sé qué, cosa que yo no estaba acostumbrada, pero absolutamente nada. Y teniendo que ver cómo me tratan, cuando yo decía que era de la Florida, igual, lo mismico. Todo eso me hizo entender que era negra y que era negra de verdad. Y además me hizo entender que había crecido con una idea de éxito errónea. Una idea de éxito errónea que se basaba en salir de mi barrio. Es como, has triunfado en la vida, ya no vives en tu barrio. Has triunfado en la vida, estás súper blanqueada, vistes de traje, hablas así, puedes regular tu tono de voz, puedes tener una conversación, puedes insultar sin insultar. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Que eso nosotros pues nos cuesta un poquillo, ¿eh? Ojo, cuidado. Entonces, claro, cuando yo vi todo eso y yo me vi en muchas situaciones performando toda esa idea de blanquitud sin saberlo, fue cuando a mí me surgieron unas prácticas en una cooperativa de cultura que trabajaba en mi barrio, por mi barrio, gente de mi barrio, súper progre, ¿vale? Que para mí hippies total, ¿sabes? Entonces, yo llegué y se me empezaron a abrir y escuchar cosas y de boca de gente que en realidad había tenido la misma experiencia, si no la misma, muy parecida a la mía, se me empezó a encender la bombillita y a decir, en realidad tener éxito es salir de mi barrio o en realidad tener éxito es ocupar espacios donde poner a mi barrio en el centro. O sea, ¿qué es tener éxito? ¿Qué es estar bien? En realidad estar bien es performar una idea de blanquitud en un trabajo cuando luego llegas a casa y mañana te desahucian todavía, porque por más que estés trabajando en la oficina de turno sigues cobrando 1.200 euros y el que está por encima de ti o hace lo mismo que tú cobra 1.800, 1.900 o vete tú a saber. Esas son todas preguntas que les vas a hacer a Joel ahora que le toca contar también su parte. ¿Es esa la pregunta? A ver. Hola. Porque con su podcast
Bueno, explico un poco mi experiencia personal, porque mi experiencia personal también es un poco tengo 18 años, o sea, eso no lo he dicho. Tengo 18 años, o sea, tengo 18 años recién cumplidos y entonces, claro, mi militancia ha sido mucha, pero también porque yo vengo de una familia muy politizada y, bueno, mi familia, mi abuela militaba en el PSUC y, ya lo he dicho, mi actual madre es presidenta de la Asociación de Vecinos de Torre del barrio y tal, pero mi actual madre y mi madre, mi actual madre y mi madre, mi actual madre y mi madre, no, mi madre, mi actual madre. Bueno, y que eso, que vengo como de un núcleo muy politizado y bueno, y he mamado, ¿no? Esto, el barrio, el que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que a mí, por, por no ser negro, no me han dicho negro, pero por ser maricón me han dicho maricón, ¿no? En plan, o sea, y a mí yo cuando empecé, ¿no? A reflexionar, o sea, me encanta me encanta lo que sea que me encante y me encantan los hombres, pues voy a performarme, ya está, y voy a performarme y voy a sacar, a lucirme y pues ya vivimos en una fachosfera como son las periferias, que quieras o no, siempre se ha construido un relato de que en las periferias, pues quieras o no, hay más odio o más extrema derecha. No lo considero. Quizás sí, pero para combatirlo, para combatirlo yo siempre he hecho como pequeños gestos en plan, vale, yo he crecido aquí, me conoce todo el mundo, pero ¿y qué? ¿Y qué? A mí me están insultando, a mí me están llamando maricón. Pues lo primero que hice es ponerme falda y pasearme todo el barrio en falda, ¿sabes? O sea, y yo digo en plan, son pequeños gestos que digo en plan, voy a pasearme todo el barrio en falda y me soltará el típico técnico de focus cervecero, un algo, un piropo o algo, pero vale. Pero yo creo que son pequeños actos políticos de en plan, em, es algo que voy a confrontar de esta manera. Y yo creo que sí. Mi militancia personal, yo creo que también con 18 años he aportado algo que tengo muy en mente, que es la solidaridad entre comunidad, ¿no? Entre tejer red entre las vecinas. Y es, pues, yo, por ejemplo, estoy militando en el sindicato de vivienda de Nou Barris, en el Comité de Palestina, territorio antifascista y tal. O sea, heavy. Pero, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, ¿no? En plan, mm, ahora mismo yo necesito que la solidaridad sea esto, que la solidaridad sea que, que necesitemos crear vínculos para que las vecinas vean que hay un desahucio que bajen, ¿sabes? Yo creo que no es lo más importante del mundo juntarnos todas, sí, es lo más importante del mundo. Yo creo que es que siempre voy a defender mucho la comunidad, siempre voy a defender mucho el que hables con tu vecina, el que te sepas su nombre, no sé, yo creo que el barrio es súper importante y estamos perdiendo, nos estamos perdiendo el saludar con nuestras vecinas y tal. No sé, yo creo que eso también es el sistema del odio o la Barcelona la Barcelona que nos consume, ¿no? En plan, esta rutina que nos quiere activos, que nos quiere cansados, ¿no? Y yo qué sé, también con una militancia que hice mucho, que fue cuando creé Raíces de Periferia, que creé este altavoz reivindicativo de yo propio, de ir a las audiencias públicas de mi distrito, de quejarme porque, oye, que en mi barrio no tengo aceras, en mi barrio mi autobús se acaba a las 10:30, y una y tras otra, iba a las audiencias, me quejaba, pero ¿qué haces, niñato, 17 años y te estás quejando aquí? Pues una tras otra iba. Y me di a conocer también por instituciones, por ser el único niñato de 16, 17 años que iba y se quejaba con un discurso de la IA o de quien sea, pero iba con su discurso de político o lo que sea, pero iba y se quejaba porque no tenía ceras o porque volvía de según qué fiestas y no tenía autobús para volver, ¿sabes? Y yo creo que es súper importante esto, ¿no? Cuando yo creé Raíces de Periferia, que eso me lo quería decir antes, también Torre Baró está muy estigmatizada por la lengua, no? Torre Baró, yo creo que todas las periferias, en plan, a las periferias també es parla català, ¿vale? O sea, jo crec que això és un estigma molt gran. A les perifèries també es parla català i jo quan vaig decidir
crear Raïces de Perifèria, ho vaig decidir crear en català, perquè digo, en plan, es un proyecto, ¿vale? Que digo, voy a sacar toda la esencia de Torre Baró, voy a sacar toda la esencia de los barrios periféricos, las realidades cotidianas, que a lo mejor en el centralismo de Barcelona no se ven, i ho faré en català. Però perquè també la meva veïna, quan me vea en Facebook, no se entenderá, pero es que yo lo voy a subtitular en catalán, aunque ella me hable en castellano en el vídeo, ¿sabes? Y yo crec que és molt important també desestigmatitzar esta estigmatización del catalán, ¿no? Porque ahora también con la película del 47 ha habido como mucha onada reaccionaria, ¿no? De fascismo, ¿no? De decir, ¿por qué no? ¿Por qué no si viven toda la vida aquí, si llevan viviendo toda la vida las unas migratorias, ¿no? Vale, però jo t'entiendo, jo t'estic entenent. O sigui, la importància és defensar la llengua i que el català és de qui el parla, el català és de qui el defensa i el català és de qui el vol parlar i del qui el vol aprendre, perquè els fills d'aquests migrants parlem català. Saps? I jo crec que és molt important projectes com aquests que donen a conèixer la perifèria i que volen aquesta inclusió i aquesta diversitat de la llengua, però també de donar a conèixer les realitats que hi ha a les perifèries i de les veïnes, de l'essència del barri. Jo crec que això. Només afegir una cosa abans de passar-ho a la companya. O sigui, estem parlant en castellà perquè les companyes venen d'Almeria, d'Argentina i de més, y porque también es nuestra lengua materna de muchas de las que somos de estas periferias, pero no porque no queramos hablar el catalán o no sepamos cuál es la importancia del catalán, sino porque precisamente cuando hablamos de estar separadas de la ciudad, ¿no? También se habla de estar separado de muchas cosas que también se concibe como algo normal, ¿no? O algo que vas a tener de por sí. Cuando hablamos de calidad educativa, como sabemos, la calidad educativa en los institutos de estos barrios periféricos, pues es la que es. Y el catalán, al final, pues acaba siendo muchas veces la materia de catalán y ya está, y no es algo que tampoco se fomente muchísimo. Cuando hablamos del catalán exigiéndoselo a personas migrantes que acaban de llegar y que lo primero que están haciendo es buscarse la vida y con suerte pueden aprender el castellano y luego lo exigimos encima a punta pala, sin recursos para que estas personas puedan aprender el catalán, porque yo, por ejemplo, yo trabajaba en la Fundación Beitza Chagafa, por si no la conocéis, una fundación que trabaja desde hace más de 50 años con migración, y tenemos el área sociolingüística igual que otras organizaciones, que encima siempre lo llamamos las organizaciones porque somos tiritas de lo que realmente el Estado tendría que cubrir, ¿no? Y cada vez con menos subvenciones. Pero bueno, tenemos listas de esperas, bueno, tienen, porque ahora ya no está ahí, pero listas de esperas de cientos de personas, migrantes recién llegadas, queriendo apuntarse a clases de catalán. ¿Qué pasa? No hay sitios, no hay suficientes recursos para que estas personas que sí que tienen la predisposición a aprender el idioma puedan aprenderla. ¿Qué pasa con también muchas personas que venimos de estos barrios? Cuando salimos a esa realidad, pisamos esa ciudad, esa universidad, ¿no? En la ciudad, y se nos exige y se nos juzga porque pensamos en castellano, también hay una cierta distancia, una reyección, ¿no? Como se diga, ahora mismo me has hecho un pupurrio, un rechazo. Idiomas, querida. Un cierto rechazo, pero por eso mismo, porque es como desconocer tanto la realidad, el contexto desde que provenimos muchas personas, ya sea como migrantes, ya sea como gente de la periferia y demás, y acercarse para reivindicar algo tan importante como el uso de la lengua, muchas veces fomenta el sentimiento contrario. Jo soc una super insegura per parlar en català, tot i que parlo català, per això mateix, perquè se m'ha exigit tant i no s'ha entès tant que quan he arribat a la universitat jo encara no havia parlat català quasi res que no fos amb la meva professora de català, que ja em donava por. I el mateix amb les persones migrades, que s'exigeix que parlin el català i que a més és una herramienta, una eina que està utilitzant l'extrema dreta com per senyalitzar la no integració, esta paraula que odio, de les persones, però que no es veu realment quina és la problemàtica en aquest cas i quines són les solucions.
que al final no és, moltes vegades, no, igual que els barris perifèrics i l'accés a molts drets, no és de les persones com a tal, perquè sí que busquen aquesta autoorganització i exigir aquests drets, sinó perquè el mateix estat no està posant aquests recursos que són necessaris. Aleshores, jo també, o sigui, he començat a fer contingut en català, m'esforço per parlar català, tot i que penso en 3 idiomes abans del català, perquè, hola, lo que tiene ser hijo de migrantes. I és això, o sigui... Una pregunta, te lo juro, solo Vale. es una frase. Vamos, que nos queda Pero solo una frase súper mega cortita, que es para poner un inciso porque me parece importante. El catalán, para algunos, ha sido una lengua perseguida en este país, y esto es así, con lo cual para algunos es una cuestión política reforzarla y que siga aquí, y es así y hay que respetarlo, pero para otros también es una lengua elitista. Y para mí es una lengua elitista. Y en Hospitalet es una lengua elitista. Y por eso no la utilizamos. Tanto como, o sea, sí. Porque yo escucho a alguien hablar catalán y yo lo asumo, o sea, directamente lo asocio a cierta clase social, a cierto tipo de maneras de hacer. Y eso es una cuestión, es generar un estigma, pero también produce un rechazo, con lo cual una misma lengua puede ser una cuestión política totalmente diferente para unas y para otras. Para mucha gente migrante, no utilizar catalán, el catalán en una situación en la que se impone también es una cuestión política. Y para otra gente no. muy bien. Me encantan los posicionamientos, que es necesario tener estas instancias de disensos. Sí, ya hicimos la ronda de preguntas. Por si estaban distraídas, les aviso que ya hicimos y vamos a la última pregunta que tenemos como para ir avanzando, pero otra cosa que tampoco me quiero quedar con la cuestión lingüística, que se decidió esta mesa hacerla en castellano. Y también decirle que las personas que venimos de Latinoamérica y que emigramos de Latinoamérica hablamos la lengua del colonizador porque es la única que nos quedó, porque se encargaron muy bien de aniquilar todos los rastros del lenguaje de los pueblos originarios, de la ancestralidad que nos atraviesa, que nos corre por nuestras venas, y es indispensable decirle que es la única herramienta lingüística que muchas personas tenemos, y a veces no llegamos a 500 palabras, como decía un compañero de los movimientos sociales en Argentina. Algunos tendrán 1000, otros 1500, 2000, y algunos podremos haber llegado a espacios para poder adquirir un lenguaje y un vocabulario un poco más amplio y poder decir quizás lo que pensamos de manera más específica, pero eso no nos hace ni mejores, ni mucho menos repara las heridas de la desigualdad que nos han atravesado a todas las personas, por lo menos que quedó claro en el armado de esta mesa, que venimos desde este lugar. Yo creo que también esta lengua plantea concretamente la discusión sobre el lenguaje, esta tensión que queremos tocar en esta última debate, y que vamos a unirlo con la cuarta pregunta que quedó flotando, porque ya estamos al cierre, pero es pensar cómo le atraviesas a las interseccionalidades, ¿no? Mucho más a veces esta estructura que hay entre la tensión que genera las desigualdades y cierta responsabilidad comunitaria y cierta ausencia del Estado, porque también hay que decirlo, que la razón de ser de muchas organizaciones, ONGs, asociaciones civiles y demás, es ir a rellenar los baches que históricamente el sistema y el Estado en su composición ha ido dejando en la sociedad, es ir tapando huecos intapables, y la realidad es que eso genera una tensión propia entre quienes somos militantes y activistas y queremos dar todo y solo tenemos un cuerpo, una vida y familias y otros aspectos que tienen que ver solo con eso, y la ausencia del Estado y cómo reivindicamos, ¿no? Nuestros derechos frente a ese Estado. No sé quién quiere arrancar. Les recuerdo que tienen 4 minutos con 32 segundos. O sea, yo simplemente decir lo que estamos diciendo todo este tiempo. Básicamente somos al final una respuesta frente al silencio institucional. O sea, el romantizar la comunidad, de romantizar lo que es la autoorganización en los barrios, a veces es como, desde fuera es como, ay, mira qué bonito. No es bonito. No es bonito que pese a que tú estés trabajando mientras estés estudiando, tengas que montártelo para ir a pagar un desahucio, con lo violento que puede llegar a ser y con lo chungo, ¿no? que es como tal. Entonces, el ser consciente de esto mismo y el llevarlo, como estábamos diciendo antes, a otros espacios para reivindicarlo, yo creo que es como una forma de visibilizar no solamente lo local, sino también
lo que pasa a nivel global. Al final yo creo que la periferia no somos periferia, sino somos una metáfora perfecta de lo que está pasando a nivel global, a nivel fronteras, a nivel trato a las mujeres, a nivel migración, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no somos periferia, nosotros realmente somos el centro, porque somos nosotros los que vamos a la ciudad a trabajar, muchas veces los trabajos precarios que no quieren muchos, somos nosotros los que construimos literalmente y metafóricamente la ciudad, y somos nosotras que desde donde nacen muchos movimientos sociales que consiguen muchas cosas que hoy en día tenemos. Tanta estigmatización, yo hablo sobre todo de mi barrio siempre porque es lo que más conozco. Ay, la mina, no sé qué, no sé cuánto. Perdona, pero la mina tiene una serie de recursos básicos, no gracias al Estado los proyectos que han puesto, que luego se pongan el chip, o sea, el PIN. La mina, cuando la ponen ahí, el barranquismo este vertical y demás, sin nada, alejada de la ciudad, sin buena conexión a la ciudad, sin escuelas, sin hospital y demás, quienes consiguieron eso mismo fueron las mismas personas vecinas de la mina. Fueron las personas de la mina que en los años 70 salieron a la calle a protestar para que le pongan un colegio a sus niños y para que le pongan un hospital en el barrio, igual que en otros barrios. Entonces, sí, es muy importante la comunidad, es muy, muy potente el mensaje de la comunidad, existe la comunidad de nuestros barrios y eso es lo que nos hace, ¿no?, pertenecer a nuestros barrios, reivindicar cada día más, ¿no?, como hacen muchos artistas que salen del barrio, yo soy de la LH, yo soy de Mataró, yo soy de demás, que es algo también muy importante, que alguna vez no, porque se habla mucho de referentes y demás, me estoy yendo, pero bueno, que se habla mucho de referentes y demás, cada vez que salimos una persona mínimamente decente en nuestros barrios y reivindicamos que somos de nuestros barrios, pero son muchas las personas que están aportando a la industria de la cultura, del arte, el mundo profesional, etcétera, etcétera, que cada vez más salen de los barrios. Entonces, también eso, ¿no?, reivindicar de dónde venimos como forma también de visibilizarlo y no sé qué estaba contando ya, pero eso, que el mismo barrio, es que me voy muchísimo porque hablamos mucho, nena, luego seguimos hablando en unas tapas. Y, y eso mismo, ¿no?, el reivindicar esto, que esta estigmatización, es que el barrio, es que yo no quiero integrarse, es que los gitanos, no sé qué, no sé cuánto, escúchame, son los mismos que han conseguido lo que tienen ahora en el barrio. No vengáis a poneros vosotros aquí el pin, porque precisamente el barrio es lo que es, y se aguanta gracias precisamente a las personas que somos del barrio. Entonces simplemente quería como acabar con esto. En Argentina teníamos una frase, el barrio cuida al barrio, y fue un eslogan de los movimientos sociales. Claro, yo creo que en Nubares también tenemos un lema muy importante que es el barrio no se vende, se defiende, ¿no? No barrio no se vende, se defiende. Y yo creo que para cerrar ya mi intervención, ¿no?, bueno, sobre todo quiero dar las gracias porque es que estos espacios con seguramente gente que está aquí viendo esta mesa, que a lo mejor no viven estas realidades o no viven en las periferias, pero se están dando cuenta, ¿no?, de que estas realidades existen, porque ahora, como lo que decía Shaima, ¿no?, de que gente de las periferias como de la mina, ¿no?, que salían a reivindicar, yo me acuerdo, porque yo no me acuerdo porque no lo he vivido, pero me acuerdo que me lo han explicado, ¿no?, de mis abuelos que salían a reivindicar el metro, porque y por ejemplo, ahora hablando del barraquismo, mi barrio también nace de casas autoconstruidas, mi casa misma, mi casa es autoconstruida, pero hablamos también de una lucha obrera, de una lucha de clase trabajadora, de clase obrera, de que quieras o no, cuando hablamos de casas autoconstruidas dices, vale, pues casas autoconstruidas, pero hablamos también de una represión institucional, una represión policial, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi barrio no dejaban construir por la mañana, o sea, los vecinos se autoorganizaban para construir de noche, y entonces esto sí que era represión de la clase obrera, porque mis vecinos se tenían que autoorganizar para construir sus casas de noche, y no construían 4 casas una noche, construían esa solidaridad y construían una casa para una vecina y dormían todos ahí. Y hay vecinas que a día de hoy, en el siglo XXI y en el año 2026, no tienen escrituras de su casa y tienen sus escrituras en una servilleta enmarcada para que si estos plans de barrios y estos ayuntamientos quieren derrocar estas casas, demostrar, aunque sea con una servilleta, que esas escrituras existen, ¿sabes? Y ahí es cuando me emociono y reivindico ese orgullo de barrio y ese sentimiento de pertenencia, y digo que me siento orgulloso de pertenecer a una periferia,
no por ser clase obrera, sino por pertenecer a esta red comunitaria y a este tejido de la comunidad que cada día se va construyendo por sindicatos de vivienda, por movimientos asociativos y por toda la comunidad. Y porque lo diré siempre, porque hacer comunidad es el acto más político que hacemos cada día. Y yo creo que sacar una hora para ir a parar el desahucio de tu vecina, hacer el boca a oreja, de balcón a balcón, de oye, está pasando esto, yo creo que es súper importante y estos barrios se están construyendo así y reivindicar estas realidades en espacios como estos, céntricos, que son céntricos, pero sí, en plan, que para mí sí que es céntrico, que tarda una hora en venir, ¿no? Pero que todo esto yo creo que es súper importante y sobre todo muchas gracias, ¿no? Bueno, yo añadiendo lo que está diciendo Joel y Chaima, es que, por ejemplo, lo del barrio protege al barrio o el barrio se defiende y todo, sí es verdad que me gustaría añadir que yo, por ejemplo, al ser de Andalucía, que es frontera sur con el continente africano, en el que constantemente llegan embarcaciones con personas que muchas no son rescatadas, que se dejan morir y de todo, aquellas que podemos decir que son afortunadas en poder llegar y residen en Andalucía o pueden llegar a esconderse en Almería porque, como todos sabéis, por la agricultura intensiva que hay ahí, hay gente que trabaja sin documentación, sin un contrato, que no, o sea, no tienen un contrato para trabajar, no tienen una situación administrativa que sea clara y se ven totalmente en una situación vulnerable. Y bueno, por eso digo que es diferente. Y es por eso que me gustaría recalcar que se nota la diferencia entre una generación y otra. Cuando nosotras, no lo he dicho antes, pero yo creo que uno de mis principios, o sea, de mi inicio fue en el año 2020, que fue con lo de la muerte de George Floyd, y también porque en Almería precisamente hubo un caso de abuso policial en el que un chaval que era del barrio o de los barrios, porque los pueblos podemos decir que son barrios realmente, los conocemos todos, pero bueno, la represión que tuvo fue brutal, fue injustificada realmente, y al recorrer, hubo un vídeo, gracias a Dios, recorrió todas las redes sociales de nuestros conocidos, y junto a mi amiga que está hoy aquí, que es Diana, que fue por la que empecé realmente a meterme en estas cosas, que organizamos lo que fue una marcha que se creó exactamente para eso. Es decir, estábamos viendo cosas desde desde nuestro uso de conciencia hasta el día de hoy, que nadie tomaba carta en el asunto, que nadie intervenía por nosotros, que nadie hacía nada. Y bueno, ¿qué pasa? Que en esto organizamos esta marcha que se llama Marcha 14 de junio, aunque la cuenta en Instagram sigue ahí, se creó específicamente para este caso. Pero no solamente para este caso, sino por todos los casos que hubo, o sea, que hubieron detrás y los que iban a venir, porque ese no iba a ser el último, precisamente, pero sí fue el que más nos chocó, pues estábamos todos en casa y, bueno, las primeras, cuando empezaron a abrir, ¿cómo se llamaba? No, expediente, nos perdona. Cuando nos dejaban salir ya más a la calle, total, que se me olvidaban las palabras. Bueno, cuando empezamos a salir más, pues en las primeras fechas que se pudo, por ejemplo, el 14 de junio, en el que fue una sorpresa para todas nosotras, las personas que lo organizábamos, porque se presentaron miles y miles de personas, y todo, o sea, sobre todo gente de nueva generación, chavales jóvenes, que recalcaban y denunciaban todas esas situaciones que estaban viviendo en Almería y que nadie decía nada y que parecía que podíamos comentarlo en un grupo, pero solamente existía aquí porque solo comentábamos aquí. O sea, no enlazábamos con los otros. O sea, ya no era algo aislado, sino era algo colectivo. Bueno, empezamos ahí. Sí es verdad que no todo el mundo, todas las personas que pudieron haber ido y no fueron, es por eso mismo, por la situación administrativa que tenían. Es decir, ¿qué pasa? Que yo veo que es una necesidad, una obligación o un deber para aquellas personas que somos ya segunda, tercera o cuarta generaciones, que tenemos una situación administrativa totalmente diferente a aquellos que están llegando, que no pueden hablar, no es que no quieran, es que no pueden, tienen a familiares dentro de sus países de origen o incluso aquí dentro, que son el único sustento que tienen y no pueden jugarse todo eso. Es decir, esa es nuestra obligación, ese es nuestro deber
Y es lo que estamos haciendo a día de hoy las nuevas generaciones, que es que se nota la diferencia en cómo no nos da miedo denunciar ciertas situaciones, ya sean redes sociales, ya sea algunos manifestándose, porque las manifestaciones ahí sí es verdad que habían, pero podían ser muchísimo menos escasas. Ser menos escasas, pues es como, bueno, son cosas de ellos, cosas de negros, cosas de moros, cosas de latinos, cosas de inmigrantes. O sea, ya se callarán. Pero a día de hoy lo que me gusta y lo que me entusiasma es que hay generaciones que vienen detrás de nosotros y que también tienen esas ganas y que no se van a dejar. Al igual que me encanta cuando personas de generaciones que van antes que yo nos dicen que están contentos porque están viendo estas juventudes que no se dejan, y al final que somos resistencia porque estamos viviendo, o ya estamos, o estamos entrando en una ola de retroceso, que si no fuese por gente o por encuentros o por colectivas, organizaciones que estamos haciendo lo que estamos haciendo, esto ya se hubiese acabado. Entonces, Totalmente. Y eso lo voy a añadir una última cosa, perdona. Con lo que está explicando Rosalia del tema de la represión policial. También como mensaje al Estado, ¿no? Dejar de ver como solución única a nuestros barrios la seguridad, que es igual a Turoamunt organizan un acto para la comunidad, un acto donde por fin los vecinos, ¿no?, que tanto hablan de la integración, que la gente no se junta entre ellas, se juntan todos, moros, negros, catalanes, lo que sea, ahí para pasar el tiempo, y de repente llega la policía a hacer un control aleatorio. Vamos a hablar de la mina, no sé qué, no sé cuánto. Ah, sí, es que tenemos que parar el narcotráfico, no sé qué. Vale, un 0,001% de personas tal. ¿Y dónde quedan todas las otras necesidades? Entonces, otra como cosa, ¿no? Hablar a nivel Estado, y otra como propuesta. La solución para pueblos, para comunidades, para barrios marginados ya históricamente y actualmente, no es poner más represión policial y no más control. Es reivindicar, darnos voz, darnos nuestros derechos y darnos nuestros espacios. Punto. Que yo no hablo. A ver, queremos dejar un poquito para que vayan preguntando, así que van a volver a hablar de nuevo, van a poder decir. Vale, sí. Pero nada, cierro. ¿Quieres? Venga, va, te lo dejo por tu decisión. Vale. Nada, que yo, es súper rápido. Sí, o sea, estoy súper de acuerdo con la Shaima. O sea, en Nou Barris concretamente, somos clase obrera. O sea, vivimos en un constante de organizaciones vecinales, de estar organizadas. En Nou Barris estamos muy organizadas frente a estos actos, pero justamente con lo que pasó en Turamunt, que fue una actividad organizada por Pla de Barris, y justamente también estaba el distrito ahí, y fue no fue un control, fue una batuda racista. O sea, hubieron deportaciones que no se llegaron a hacer, pero hubo intento de deportación a un vecino cantante, pero hubo un intento de deportación. Así que vemos la realidad de que a lo mejor no comparo a que esto no pueda pasar en el centro de Barcelona, pero comparo en que esto es un constante de que yo veo, entro cada día al metro, a la boca del metro de mi barrio, y a mí no me paran, pero a mí no me paran por ser catalán y blanco, ¿vale? Pero a la negra que está entrando detrás de mí le paran, le quitan las cosas del bolsillo, la tocan, en plan. Y esto es una militarización de los barrios de clase obrera. Y yo quiero dejar una cosa muy clara, que a mí me cuidan mis vecinas y no la policía. Ya está. Te queda al final. Ya al final. Empezaste y terminaste. Pues fíjate, cómo es la vida, ¿Veis? Es que ahora ya me lo habéis quitado todo. Eso no puede ser. Pero bueno, voy a empezar. Todo el mundo ha dicho el lema de su barrio, yo digo el mío, que es que somos pobres pero no pobrecitos. Y es verdad, somos pobres pero no pobrecitos. Bueno, vale, ya te digo yo. Sí, desde luego, pero la realidad, somos pobres pero no pobrecitos. Nadie va a jugar con nosotros, o nadie va a seguir jugando con nosotros, porque como bien ha dicho la Rosalía, es que ahora hablamos y no nos callamos, que una cosa que tenían nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, porque repito, el imaginario, como ha dicho Rosalía también, de que España es blanca, es erróneo.
hay negros que llevan en España siglos y siglos, con lo cual negros, moros y latinos, bueno, que llevan en España mucho tiempo. Ahora no me acuerdo lo que iba a decir. Ah, sí, que ya nos callamos, que antes nuestros padres tenían mucho miedo de hablar, tenían mucho miedo de denunciar, se callaban muchas cosas, muchos microrracismos, y ahora nosotros hablamos. Y vamos a seguir hablando, y la gente se va a tener que acostumbrar a escucharnos hablar, porque hemos venido y hemos venido para quedarnos. Pero, para terminar, para nosotras una cosa que es como muy, muy importante, es que muchas veces vivir la violencia ya es violento. Identificarla más aún y querer y prepararte y generar como una conciencia crítica para poder tener herramientas políticas que en realidad son discursivas porque tangibles, muy difíciles, para poder enfrentarte a esta realidad es algo muy complejo. Nosotras entendemos que tenemos que poner el gozo en el centro. ¿Cómo? Pues no lo sabemos, chicas, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero es muy importante poner el gozo en el centro, porque es que si no es imposible que nos pidan, después de todo lo que sufrimos, y nos los queda por sufrir, porque vaya, para mí ya todo es una utopía, poder coger otra vez esa capacidad de agencia que nos han quitado. Y para hacerlo tenemos que hacerlo desde el disfrute, desde la comunidad, desde el querernos, desde estar con otras personas que sean como, que nosotras sintamos como nosotras. Que muchas veces hablamos de espacios seguros y en realidad espacios seguros como tal, pues no son, porque son espacios muy conflictivos. Generar comunidad es una cuestión conflictiva en sí, y si no lo fuese, algo estaríamos haciendo mal. Porque tener que desarmar y desaprender todas las violencias y constructos que nos han metido a fuego, a latigazos y a violaciones sistémicas constantes, para deshacerlos, tienen que sufrir. Me estoy viendo una serie que es de vampiros que se llama The Originals, que están los vampiros que te hacen así como psíquicamente y te hacen borrar los recuerdos que tienes de las cosas que has vivido. Y luego la bruja, para poder devolverte esa memoria, te tiene que hacer como un hechizo. Y cuando te hace ese hechizo para recuperar esa memoria, a ti te duele un montón. Y la gente se retuerce, no sé qué. Y yo pienso, concha, pues es eso. Hacer comunidad es revivir, es volver a aquellos saberes, a poner en el centro aquellas cosas que nos han dicho que no tienen que estar en el centro. Y ese proceso duele. Pero duele porque es conflictivo, duele porque nos hace estar aware, idioma querida, ¿cómo se dice? Aware. Nos hace estar conscientes de la porquería que estamos viviendo. Pero para no acabar mal, y acabar con un poquito de ilusión, quiero hacer como también un shout out a estos espacios que estamos creando y los espacios que están sosteniendo por otras formas de ser y estar en la vida. Por ejemplo, que Kine pueda estar organizando espacios así, porque desde luego, no sé, creo que he ido a un par o tres, que yo misma, por ejemplo, pueda ir a colegios o a otros institutos a hablar a niñas como yo de qué lo que y otras 1000 cosas que harán las compañeras, es muy importante. La gente se tiene que acostumbrar a que mandemos. De verdad, o sea, no somos objetos de diagnóstico constante, no lo somos. Y si lo somos, hemos de dejar de serlos. Tenemos que coger la batuta, somos mujeres que hablamos, chillamos, que tenemos una chulería que tenemos que repartir por todo el mundo y ese es nuestro deber. Y eso es lo que tenemos que hacer. Con lo cual, agarraos porque viene con curvas. ¡Qué maravilla! Bueno, yo qué puedo decir, un orgullo compartir esta mesa, este debate, hablar de las realidades que nos atraviesan y cómo pudimos hacer de estas experiencias herramientas de transformación social, que sin la política no sirve para eso, no sirve para nada, porque lo único que nos has dado es hostigamiento, persecución, muerte, silencio. Así que hemos sabido hacer con eso un montón de cosas. Muchas gracias al Instituto por esta mesa, que fue una propuesta que salió del corazón de todos. Y me emocionó mucho de las palabras de las personas aquí presentes y me encantó también que ustedes ahora hagan lo suyo y se repregunten con nosotros. 3 manos, nos da tiempo, que después tenemos espectáculo afroandalusí, cibertransfeminismo y cosas. Tres mans. Nadie quiere hablar. No me puedo creer, es el primer acto que nadie quiere hablar.
A ver, ¿alguien que no haya hablado? Perdón, ¿alguien que no haya hablado? Bueno, si no les damos la... ¿Sí? ¿Nadie quiere aportar nada? ¿Tú quieres? Bueno, buenas tardes para todos. Soy de Colombia. Llevo ya un tiempo y también ya soy nacionalizada catalana. Yo pienso que desde ahora para el grupo los felicito, están haciendo una labor hermosísima, pero hay que socializar todo eso desde abajo, desde los niños, de amarse, de quererse. No importa si eres de la raza que seas, si eres gordo, alto, bajito, nada. Yo pienso que hay mucho como esa, ustedes allá y yo aquí, y no es así. Tenemos que ir todos de la mano, todos. Si tienen los ojos azules, verdes, bueno, como sea. Pienso que esta comunidad viene con tanta corrupción que nos tiene olvidados a todos. Hablo en general a todos, porque yo vengo de Colombia, de la Comuna 10, en Manizales, Caldas, Colombia, donde desplazados, creados desde el barro. Si nos vamos a hablar de la mina, podríamos decir que más o menos algo así parecido a la mina, donde desde abajo se empezó, pero a través de líderes como las chicas y como las asociaciones han ido mejorando, siempre se ha participado en el plan de desarrollo de la ciudad, del barrio, de los 3 o 4 barrios, o sea, la unión hace la fuerza. Entonces yo pienso, si todos se unen como comunidades y si somos inmigrantes, pues mucho mejor porque ayudamos a los que también llegan, para que no suceda todo lo que le ha pasado a nuestros compañeros, porque sin importar, yo pienso que el color, yo creo que la sangre es la misma, ¿cierto? O alguien tiene aquí sangre diferente, ¿no? ¿Cierto? Entonces vernos siempre como seres humanos, como seres, amarnos sin importar. ¿Quién es perfecto? ¿Alguien es perfecto aquí? Todos somos imperfectos, venimos a aprender, pero entonces hay que unir esa labor social, diría yo, es labor social, si lo que ustedes están haciendo. Pues la verdad que yo los felicito a todos, me encanta que compartamos porque respetando el ser en la persona, todo es valioso, hay todos, para mí, todos tienen mucho valor humano, mucho se querer ayudar a los demás y pues la verdad que los felicito y estoy muy agradecida con la invitación. Claro. Vale, y cerramos. Hola, me llamo Leila, vengo en representación de la Asociación de Estudiantes Musulmanes y bueno, nosotros tenemos un proyecto para, bueno, no es solo para musulmanes, pero nuestro objetivo es que estemos en todos los espacios escolares, o sea, estudiantes musulmanes están en nuestra asociación, entonces queremos que la gente llegue a la universidad. El problema que nos encontramos en nuestra comunidad, pero pasa con todos los inmigrantes, es que no llegamos, sea por racismo, sea porque nos hemos encontrado trabas de que no entendemos el idioma o que no nos llegamos al nivel porque venimos de fuera, ya un poco grandes, o por el simple hecho de que cuando estamos en la ESO nos dicen, no, tú no vas a estudiar bachillerato, o cuando llegas ya más allá del bachillerato, te dicen, ¿tú qué carrera vas a hacer? Si no vas a llegar nunca a la nota. Bueno, que siempre nos ponen trabas por algún lugar. Entonces nosotros empezamos a hacer refuerzo en el CLOT y bueno, ayudamos bastante a la gente que llegue a la universidad. Pero claro, ahora nos queremos expandir y como que escuché que teníais una asociación de mujeres en el Hospitalet o algo así. Vale, nos queremos expandir ahora por el Hospitalet y necesitaríamos ayuda y que también sepáis de nosotros. Y también como que estamos haciendo ahora un intensivo de selectividad, pues quería darnos a conocer para que sepáis de nuestro proyecto y que no solo para musulmanes, sino que para todos que lleguemos a ocupar todos los espacios. Yo sé que pidieron que hablaran personas que no hablaron, yo ya hablé, pero voy a hacer uso de las 12 horas de vuelo que tuve. Escuchaba a las hermanas, a los hermanos
de los movimientos barriales, yo soy una de ellas en Argentina. Y quiero decir algo muy sintético, no puedo dejar de hacer el paralelismo con lo que sucede en Argentina y puntualmente en un municipio de la provincia de Buenos Aires que gobierna una compañera llamada Mariel Fernández, peronista ella, y que ha hecho lo mismo o hace lo mismo que hacen ustedes en sus barrios. Así que yo, desde mi humilde lugar, quiero decir, ahí hay varios gobernantes, futuros gobernantes. Perfecto. Moltes gràcies per les aportacions. No sé si voleu tanquem, ens queden 2 minuts. No, vamos, no quedó nada por decir. Bueno, en realidad la mesa planteaba debates que en realidad sentíamos que es necesario poder empezar a construir nuestras propias narrativas, poder apropiarnos de los conceptos, que era algo muy interesante. Digo, en Argentina lo vivimos, nosotras nos identificamos muchas como travestis, y esa identidad fue tomar una palabra que había sido usada para la denostación, para la ridiculización de nuestro colectivo. Las maricas, que en Argentina, los putos, se reivindicaron de nuevo en esas palabras que habían sido usadas como herramienta de violencia. Y como decía un activista argentino en la lucha por el VIH en principio de los años 90, que cuando hay una sociedad que te educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Llamarnos travestis, llamarnos negros, negras, llamarnos putos, putas, lesbianas, bolleras, ponerle nombre a esta identidad y asumirlo es existencia. Y siento que a veces al poder no le incomoda la resistencia, le incomoda las existencias, porque para existir hay que ser con todas sus luces, porque si no, no existimos, estamos sobreviviendo. Y creo que vivir, como decía también un gran poeta argentino, solo cuesta vida. Y en esa vida es la que nos hacen pagar con la realidad que vivimos de las desigualdades. Por eso creo que hay que existir, hay que crear red, hay que seguir sosteniéndonos en la representación de mirar al costado a quienes están. No hay mejores dirigentes políticos que nuestros propios compañeros y compañeras, que nuestras propias vecinos y vecinas, que la vecina a la que le vamos a golpear la puerta cuando la violentan a otra vecina, la que organiza una olla o a la que le podemos ir a pedir dos patatas, un arroz porque no tenemos que comer, a la que nos dice te llevo en el auto hasta el centro porque sé que... Esas son las personas que mañana, cuando llegue la posibilidad de representación política, tenemos que acompañar para que sean las representantes políticas. Ya lo vivimos nosotras como personas trans. Señores de saco y corbata, como decía mi compañera Ornella, representando el colectivo de personas trans. Bueno, si ya empezamos a tomar voz, ahora cuando llegue la hora de decir quién quiere ser candidato político, yo. Porque nadie va a encarnar por lo que le pasó por el cuerpo mejor que esa persona. Podemos estar de acuerdo y formar parte de una misma fuerza, pero si a alguien le dolió la panza de hambre que está sentado acá, no puede sentir lo mismo que el otro por más que todos luchemos contra el hambre. Entonces, hay que empezar a ponerse el saco de dirigentes, no solo sociales, sino también políticos, agarrar la sartén por el mango y romper los huevos, podríamos decir, y romper este sistema que lo único que hace es seguir construyendo desigualdad, dolor, muerte y ausencias, que son lo que más nos han dolido en todas nuestras historias. Así que gracias por la posibilidad, gracias por dejarme sentar en esta mesa con ustedes y por formar parte de estas reivindicaciones que sin duda son el eje del nuevo sistema de esta humanidad. No hay posibilidad para que se reproduzca lo que ya conocemos. Estas personas que estamos acá estamos haciendo revolución. Créanlo, créanselo, porque no lo van a creer tampoco los de afuera si no los creemos nosotras. Así que gracias, Gine, gracias, Ana, gracias al Instituto.